En la inmensidad del desierto de Chihuahua, donde el horizonte tiembla bajo el peso del sol, yace un esqueleto de hormigón. No es una ruina antigua, erosionada por siglos de viento, sino el cadáver reciente de un poder que se creía eterno. Desde la distancia, su silueta rompe la monotonía del paisaje, una aberración geométrica que habla un lenguaje de ambición y de asedio. Esta fue la fortaleza de Vicente Carrillo Fuentes, el regente de un imperio de sangre y contrabando, y este es el monumento a su caída. El silencio que hoy la habita es más profundo que la mera ausencia de sonido. Es un silencio denso, pesado, impregnado del polvo de los secretos que se asentaron en cada superficie cuando sus ocupantes huyeron. El viento se cuela por las ventanas rotas, no como una caricia de la naturaleza, sino como un lamento que recorre los pasillos vacíos, arrastrando ecos de órdenes susurradas, de lealtades juradas y de traiciones pagadas con la vida. La casa respira, pero su aliento es el de un fantasma. Sus muros perimetrales, de más de 3 metros de altura y coronados por los restos oxidados de alambre de espino, no fueron construidos para garantizar la privacidad, sino para repeler un asalto. No definen una propiedad, delimitan un campo de batalla. Las torres de vigilancia, ahora nidos de aves del desierto, observan el páramo con cuencas vacías. Todo en su diseño exterior, una extraña mezcla de hacienda norteña y búnker militar, fue una declaración de guerra contra el mundo exterior. Al cruzar el umbral, el aire cambia. Se vuelve estancado, cargado con el olor a humedad, a madera podrida y a la fría mineralidad del hormigón desnudo. El lujo que una vez cubrió estas estancias ha sido arrancado de cuajo por el tiempo y los saqueadores. Donde hubo mármol importado, hoy hay grietas que se extienden como venas secas. Donde colgaron obras de arte, solo quedan las marcas rectangulares en las paredes descoloridas, testimonios de una opulencia que se desvaneció. Esta casa no fue concebida como un hogar, sino como un centro de operaciones. Cada habitación, cada pasillo, cada ángulo fue diseñado con una función estratégica. Los salones amplios y desprovistos de mobiliario no estaban pensados para la vida social, sino para reuniones donde el espacio entre los hombres era tan importante como las palabras que se decían. Su frialdad impersonal es el reflejo de la mente que la ordenó construir, calculadora, desconfiada y metódica. La estructura es una biografía solidificada. Sus cimientos se hunden en la tierra del desierto como las raíces de un poder heredado. Sus muros, gruesos e impenetrables, son el eco de una paranoia que crecía con cada cargamento que cruzaba la frontera, con cada rival eliminado, con cada lealtad comprada. La casa se expandió a medida que la guerra se intensificaba, añadiendo capas de seguridad y rutas de escape como un animal que desarrolla un caparazón cada vez más duro. No era solo una fortaleza contra los enemigos externos, sino también una prisión para quienes estaban dentro. Las pocas ventanas, estrechas y bajas, son más aspilleras que fuentes de luz, diseñadas para ver sin ser visto. Limitan la visión del vasto desierto, enmarcando el paisaje como una amenaza constante. Vivir aquí era existir en un estado de alerta permanente, aislado del mundo que se pretendía dominar. La mansión fue un organismo vivo, cómplice silencioso de las decisiones que allí se tomaron. Sus muros absorbieron el miedo, la codicia y la violencia. En sus sótanos, diseñados con un propósito que iba más allá del almacenamiento, el hormigón parece retener un frío que el sol del desierto no puede calentar. La arquitectura misma fue un arma, una herramienta de intimidación psicológica para cualquiera que fuera convocado a la presencia de su dueño. Su aislamiento geográfico era un espejo de la desconexión emocional de su creador. Lejos del caos sangriento que él mismo orquestaba en las calles de Ciudad Juárez, esta fortaleza ofrecía la ilusión de un poder limpio, casi abstracto. Aquí, la muerte era una orden transmitida por radio, una coordenada en un mapa, una cifra en un libro de contabilidad. La distancia física creaba una distancia moral. Hoy, despojada de su función y de su poder, la casa revela su verdadera naturaleza. No es un palacio, sino una tumba
un mausoleo construido por un hombre que, en su obsesión por preservar un legado, solo consiguió atrincherarse en su propia soledad. Las ruinas no mienten. Cuentan la historia de un poder que se consumió a sí mismo desde dentro, protegido por muros que al final no pudieron contener su propia decadencia. Cada grieta en el hormigón es una línea en el capítulo final de una saga criminal. Cada habitación vacía es un escenario donde la imaginación proyecta los dramas invisibles que se desarrollaron lejos de la vista de la ley y de la sociedad. La opulencia fue la máscara, el hormigón fue la armadura, pero el verdadero propósito de esta construcción era ocultar la maquinaria de un inframundo. El lujo era solo la superficie. Lo que sucedió dentro, pocos se atrevieron a saberlo. Para desenterrar los secretos que sus muros aún guardan, suscríbase y acompáñenos en este descenso. Para comprender el origen de esa fortaleza, es necesario excavar más allá de los cimientos de hormigón, en la geología inestable de una identidad forjada a la sombra de un mito. Antes de ser el Viceroy, Vicente Carrillo Fuentes era simplemente el hermano, una figura secundaria en la ópera de poder que protagonizaba Amado, el Señor de los Cielos. No poseía el carisma magnético ni la audacia legendaria que convirtieron a su hermano en un ícono del inframundo. Su lugar estaba en la trastienda, aprendiendo no el arte de la seducción, sino la fría mecánica del negocio, la logística, la contabilidad, la silenciosa red de corrupción que sostenía el imperio aéreo. Su ambición no era la de un conquistador, sino la de un intendente. Mientras Amado trazaba rutas en el cielo, Vicente estudiaba los mapas del poder en la tierra, las lealtades frágiles y las traiciones latentes. Su formación no tuvo lugar en tiroteos espectaculares, sino en reuniones discretas, observando cómo el miedo y el dinero movían los engranajes del mundo. Aprendió que el poder más duradero no es el que se exhibe, sino el que se atrinchera, el que controla las variables desde una posición de invisibilidad calculada. Esta existencia en un segundo plano no era un signo de debilidad, sino el periodo de incubación de una mentalidad radicalmente distinta. Vicente no aspiraba a replicar el sol, sino a dominar las sombras. Comprendió que el mito de su hermano, aunque poderoso, era también una vulnerabilidad. La fama atraía la atención, la leyenda invitaba al desafío. Su instinto le decía que la supervivencia a largo plazo no dependía de la altura del vuelo, sino de la profundidad e impenetrabilidad de la madriguera. El punto de fractura llegó en julio de 1997. La muerte de Amado Carrillo Fuentes en una mesa de operaciones no fue solo una tragedia familiar, fue un cataclismo que desestabilizó el cosmos criminal. El trono del cártel de Juárez, uno de los más poderosos del mundo, quedó súbitamente vacío. El imperio aéreo sin su piloto entró en barrena. El poder que había parecido eterno se reveló mortal, y el vacío que dejó aspiró a todos los que estaban cerca. Sobre los hombros de Vicente recayó el peso de un legado que no había construido y de un nombre que no podía igualar en resonancia. No fue una coronación, sino una condena. Heredó las rutas, los contactos y la riqueza, pero también los enemigos, las deudas de sangre y, sobre todo, la insoportable presión de la comparación. Cada decisión, cada movimiento sería medido con la vara de una leyenda. El apodo que le endosaron, el Viceroy, fue profético, no un rey, sino un regente, un administrador de una gloria ajena. Su primera decisión estratégica fue aceptar esa condición y convertirla en su principal arma. Sabía que no podía gobernar con el carisma de su hermano, por lo que eligió hacerlo con una eficiencia brutal y sistemática. Si Amado era el sol, él sería la gravedad, una fuerza invisible, ineludible y aplastante. Su reinado no comenzaría con grandes pactos ni alianzas audaces, sino con una purga silenciosa, una reestructuración interna que sustituiría la lealtad personal por el miedo absoluto. Los primeros crímenes bajo su mando no buscaron la expansión territorial, sino la consolidación del control. Fueron ejecuciones quirúrgicas, desapariciones sin rastro de aquellos cuya lealtad era dudosa.
Cada cuerpo que no aparecía, cada rival que se desvanecía, era un mensaje enviado a su propia organización. La era del narcotraficante empresario había terminado. Comenzaba la del señor de la guerra metódico y desconfiado. La violencia dejó de ser un recurso para convertirse en el lenguaje principal de su poder. Este cambio de paradigma exigía un nuevo tipo de santuario. Las fincas y residencias de lujo de la era de Amado, diseñadas para la hospitalidad corruptora y las negociaciones discretas, eran ahora trampas mortales. Eran símbolos de un poder extrovertido, permeable, vulnerable a la traición y al asalto. Vicente necesitaba un espacio que reflejara su nueva filosofía, un centro de mando hermético, un lugar donde la paranoia no fuera una debilidad, sino el principio rector de la arquitectura. Fue entonces cuando la idea de la fortaleza comenzó a germinar en su mente, no como un capricho de opulencia, sino como una necesidad estratégica y psicológica. Necesitaba un lugar donde el mundo exterior pudiera ser observado y controlado sin que él fuera visto. Un bastión desde el cual dirigir una guerra total, inmune a las balas, a las escuchas y a la deslealtad. Un espacio que fuera la manifestación física de su propia mente sitiada. La elección del desierto de Chihuahua no fue casual. El páramo ofrecía el aislamiento perfecto. Era un lienzo en blanco sobre el que podía proyectar su visión de seguridad absoluta. El horizonte despejado no dejaba lugar a las emboscadas, el silencio delataba cualquier aproximación no deseada. El desierto mismo se convertiría en su primer foso, su muralla más formidable, un filtro natural que solo los autorizados se atreverían a cruzar. La casa no fue concebida como un hogar para una familia, sino como la sede de una corporación del terror. Cada decisión de diseño respondía a una pregunta táctica: ¿cómo repeler un asalto? Muros de hormigón armado. ¿Cómo vigilar el perímetro? Torres de vigilancia. ¿Cómo evitar las escuchas? Aislamiento acústico y tecnológico. ¿Cómo escapar si todo falla? Una red de túneles subterráneos. Esta obsesión por el control total era el eco directo de su trauma fundacional. La muerte de su hermano le enseñó que la vulnerabilidad podía surgir del lugar más inesperado. Su fortaleza sería la antítesis de esa mesa de operaciones. Un entorno donde nada se dejaba al azar, donde cada riesgo era anticipado y neutralizado por el diseño. El lujo que se planificó para su interior no tenía una función social, sino de autoafirmación. No era para impresionar a invitados, que serían pocos y minuciosamente seleccionados, sino para recordarse a sí mismo, en la soledad de su búnker, la magnitud del poder que administraba. El mármol y las maderas preciosas eran el decorado de un teatro cuyo único espectador era él. Así, antes de que se vertiera la primera carga de hormigón, la mansión ya existía como un proyecto mental. Era el plano detallado de la psique de un hombre obligado a gobernar desde la desconfianza. Una estructura defensiva contra los enemigos externos, contra el fantasma de su hermano y, en última instancia, contra el caos de un mundo que solo podía entender como una amenaza permanente. La construcción no sería la causa de su aislamiento, sino su consecuencia más lógica. Sería el caparazón que un organismo desarrolla para sobrevivir en un entorno hostil que él mismo estaba ayudando a crear. Un monumento a la soledad del poder, una catedral de la paranoia erigida en medio de la nada. El deseo de construir esa casa no nació de la ambición de tener, sino de la necesidad visceral de no ser alcanzado. Fue la primera y más importante declaración de su reinado, que el nuevo señor de Juárez no saldría a conquistar el mundo, sino que obligaría al mundo a venir a él, bajo sus términos y ante los muros infranqueables de su voluntad. El ascenso del imperio de Vicente Carrillo Fuentes se puede leer en la estratigrafía de su fortaleza. Cada capa de hormigón, cada nueva ala, cada sistema de seguridad añadido, corresponde a una fase de consolidación de su poder, a una nueva amenaza percibida o a una escalada en la brutalidad de su reinado. La casa no creció por capricho, sino por necesidad estratégica, convirtiéndose en el diario de guerra de un hombre que se atrincheraba mientras su influencia se expandía. La primera modificación
fue una declaración de intenciones. Sobre la estructura original, una hacienda de un lujo relativamente discreto heredada de la era de Amado, Vicente ordenó levantar un muro perimetral de hormigón. No era una simple valla, sino una muralla. Este primer acto constructivo coincidió con la purga interna que consolidó su liderazgo. Mientras eliminaba a los leales a su hermano, cuya fidelidad consideraba dudosa, levantaba una barrera física que simbolizaba el fin de la era de las puertas abiertas y el comienzo del régimen del miedo. Con el control absoluto del corredor de Juárez, el flujo de dinero en efectivo alcanzó proporciones industriales. La mansión tuvo que adaptarse para gestionar esta riqueza. Se construyó una cámara acorazada subterránea, oculta tras una falsa pared en el sótano, con una puerta de acero de calidad bancaria. La casa dejó de ser solo una residencia para convertirse en una tesorería, el corazón financiero donde se contaba y almacenaba el producto de un comercio que se medía en toneladas. La creación de La Línea, su brazo armado personal formado por expolicías corruptos, exigió un centro neurálgico. Se añadió un ala entera dedicada exclusivamente a las operaciones. Esta no contenía dormitorios ni salones, sino una sala de comunicaciones con equipos de radiofrecuencia y sistemas de interceptación. La arquitectura se militarizó. La casa desarrolló un cerebro táctico, un espacio desde donde se planificaban las ejecuciones y se coordinaba la guerra. El estallido del conflicto abierto con el cártel de Sinaloa a principios de la década de 2000 marcó el inicio de la fase paranoica de la construcción. La amenaza ya no era solo interna o potencial, era un ejército rival que avanzaba. Todas las ventanas de la planta baja fueron sustituidas por cristales blindados de varios centímetros de grosor, capaces de detener proyectiles de alto calibre. Las puertas de madera noble se reforzaron con planchas de acero internas. La casa se estaba convirtiendo en un búnker. A medida que la violencia se apoderaba de las calles de Ciudad Juárez, la fortaleza se aislaba aún más del mundo. El camino de acceso de varios kilómetros que la conectaba con la carretera más cercana fue privatizado de facto. Se instalaron puestos de vigilancia a lo largo del trayecto, operados por sicarios. El propio desierto se convirtió en un foso, un territorio hostil, donde cualquier vehículo no autorizado era interceptado mucho antes de que la silueta de la casa apareciera en el horizonte. La guerra de desgaste exigía una autonomía total. Vicente comprendió que su bastión no podía depender de los servicios públicos, que podían ser cortados en un asedio. Se instaló un sistema de generadores diésel capaces de abastecer a un pequeño pueblo, y se perforó un pozo de agua a gran profundidad. La fortaleza se preparaba para resistir un asedio prolongado, convirtiéndose en una isla autosuficiente en medio de su propio mar de violencia. La paranoia, sin embargo, no solo miraba hacia afuera. La desconfianza se había convertido en el principio rector de su organización. Se instaló una red de microcámaras y micrófonos ocultos en los salones principales, las oficinas e incluso en las habitaciones de invitados. La casa empezó a vigilar a sus propios habitantes. Cada conversación era susceptible de ser grabada, cada gesto analizado. La arquitectura se convirtió en un instrumento de contrainteligencia interna. El volumen de dinero en efectivo seguía siendo un problema logístico. La cámara acorazada ya no era suficiente. Los arquitectos diseñaron un laberinto de compartimentos secretos, dobles fondos en los armarios, suelos huecos y paredes deslizantes. La mansión desarrolló una anatomía oculta, un sistema circulatorio para el dinero y las armas que solo conocían el propio Vicente y su círculo más reducido. La casa tenía más secretos en su interior que los que ocultaba del mundo exterior. Fue entonces cuando se construyó el elemento arquitectónico más significativo, su despacho privado en la segunda planta. Rompiendo con la lógica defensiva de las ventanas pequeñas, ordenó instalar una única y gigantesca ventana panorámica de cristal blindado. A través de ella dominaba la inmensidad del desierto. Era el ojo de un dios solitario y desconfiado. Un trono desde el cual observar su reino sin ser visto, un símbolo de poder absoluto que era, al mismo tiempo, el marco de su propia celda dorada. El miedo a un ataque a gran escala.
ya fuera de sus rivales o de las fuerzas del gobierno, llevó a la siguiente fase: la militarización del espacio aéreo. Se construyó un helipuerto en una zona despejada junto a la casa principal, ofreciendo una vía de escape inmediata. El techo de la mansión fue reforzado con vigas de acero y una capa adicional de hormigón para resistir un posible ataque con explosivos desde el aire. La necesidad de gestionar la violencia en el propio recinto dio lugar a la creación del espacio más oscuro de la fortaleza. El sótano fue ampliado con una serie de estancias insonorizadas, equipadas con desagües en el suelo y anclajes en las paredes. No figuraban en ningún plano oficial, eran salas de interrogatorio y tortura. La casa ya no solo planificaba la muerte, ahora también la albergaba. En el apogeo de su poder, cuando la sangre corría a raudales en Juárez, el lujo dentro de la fortaleza alcanzó un nivel casi surrealista. Se importaron toneladas de mármol de Carrara para los suelos y maderas exóticas de África para revestir las paredes de la biblioteca. Esta opulencia no era para el disfrute social, sino una autoafirmación brutal. Era la prueba material de que, a pesar de la guerra, su poder para extraer riqueza del caos permanecía intacto. El lujo también se manifestó en adiciones que bordeaban lo absurdo, dada la función de la casa. Se diseñó un gran salón de baile con un techo de doble altura y candelabros de cristal, aunque nunca se celebró ninguna fiesta. Era un espacio fantasma, un teatro de la opulencia para un único espectador, una demostración de poder tan desmesurada como inútil, un monumento a la vanidad de un rey sin corte. La red subterránea se volvió más compleja. Los túneles ya no solo servían como rutas de escape de emergencia, se expandieron para conectar la casa principal con las residencias de los guardias y con varios puntos de salida camuflados a cientos de metros en el desierto. La fortaleza desarrolló un sistema nervioso subterráneo, permitiendo el movimiento de hombres y material sin ser detectado en la superficie. La tecnología de la sala de comunicaciones fue actualizada a un nivel militar. Se adquirieron sistemas capaces de interferir las comunicaciones del ejército y de la Policía Federal, así como de triangular la ubicación de teléfonos satelitales enemigos. La casa se convirtió en una fortaleza electrónica, una araña en el centro de una vasta telaraña de información y desinformación. La última capa de defensa fue la expansión del perímetro exterior. Se adquirieron los terrenos circundantes, creando una zona de exclusión de varios kilómetros cuadrados. Se erigieron nuevas torres de vigilancia, equipadas con francotiradores y cámaras térmicas. La mansión ya no era una casa con un muro, era el núcleo de una zona militarizada privada. Así, la construcción se completó. La mansión había alcanzado su forma final. Era un organismo blindado, autosuficiente y letal, la encarnación perfecta de la psique de su creador. Cada muro era un eco de su desconfianza, cada cámara un reflejo de su paranoia, cada lujo una afirmación de su poder solitario. Se había convertido en una biografía de hormigón. La fortaleza era ahora inexpugnable, un monumento a la victoria en una guerra interminable. Pero al alcanzar la seguridad perfecta, había logrado también el aislamiento absoluto. Era una isla de poder en un océano de arena, y su rey, un prisionero voluntario en el palacio que había construido para protegerse del mundo que él mismo había incendiado. La estructura final era un catálogo de poder y miedo. Cada decisión arquitectónica era una respuesta a una amenaza, pero también una proyección del ego de su constructor. ¿Qué detalle revela mejor la vanidad de su creador? El salón de baile de mármol, las ventanas a prueba de balas o la cámara acorazada subterránea. En su apogeo, la fortaleza del desierto dejó de ser una obra en construcción para convertirse en un organismo soberano. Había alcanzado su forma definitiva, una ciudadela autosuficiente y hermética que ya no necesitaba expandirse porque su función era ahora la de preservar un poder que se creía absoluto. El zumbido constante de los generadores y los sistemas de climatización era su latido, el pulso de una máquina perfectamente calibrada para administrar la muerte y el dinero desde una distancia aséptica. La casa ya no se defendía del mundo,
lo ignoraba, encapsulada en la arrogancia de su propio diseño. La vida en su interior se regía por una liturgia de control, un conjunto de rituales inmutables que reforzaban la jerarquía y la desconfianza. Los días no se medían por el sol, que apenas penetraba por las estrechas ventanas, sino por los cambios de guardia, los informes de inteligencia y las transferencias de capital. El tiempo era una abstracción, una variable más en el cálculo estratégico que se desarrollaba en la sala de comunicaciones. Aquí dentro, el único calendario que importaba era el de los pagos, los envíos y las ejecuciones. El lujo de los interiores había alcanzado un punto de esterilidad grotesca. Los suelos de mármol de Carrara, pulidos hasta reflejar las escasas fuentes de luz, permanecían casi siempre desiertos. Los muebles de diseño, importados de Europa, no ofrecían comodidad, sino que ocupaban el espacio como esculturas en un museo deshabitado. No eran objetos para el uso, sino trofeos de un poder que solo se manifestaba en la capacidad de poseer, no en la de disfrutar. El verdadero trono del imperio no era un sillón ornamentado, sino la ventana panorámica del despacho de Vicente. Desde allí, sentado en la penumbra para no ser visto desde el exterior, contemplaba el desierto como un monarca que observa un mapa viviente de su dominio. La extensión árida y silenciosa era el lienzo perfecto para su poder, un vacío que él llenaba con su voluntad. Las tormentas de arena, los amaneceres violentos y la quietud del mediodía eran el único espectáculo que se permitía. Los encuentros en la fortaleza no eran reuniones sociales, sino audiencias. Políticos, jefes de policía o empresarios convocados a su presencia debían recorrer primero los kilómetros de camino vigilado, un filtro psicológico que los despojaba de su poder antes de cruzar el umbral. La propia arquitectura los intimidaba, los pasillos largos y silenciosos, la escala opresiva de los salones, la sensación de estar siendo observados desde ángulos invisibles. Una cena en la mansión era un acto de teatro del poder. Se servían manjares exquisitos en vajillas de plata, pero el ambiente era tan tenso que la comida apenas se tocaba. El único sonido era el tintineo metálico de los cubiertos contra los platos, un metrónomo que marcaba el ritmo de una conversación llena de elipsis y amenazas veladas. Vicente hablaba poco. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso, obligando a sus invitados a llenar el vacío con promesas de lealtad y sumisión. La seguridad ya no era una precaución, sino una obsesión que impregnaba cada rincón. Las rutinas de los guardias eran coreografías complejas y repetitivas. Patrullas perimetrales, revisiones de los sistemas electrónicos, barridos en busca de micrófonos. La casa se había convertido en una prisión no solo para sus enemigos, sino para sus propios habitantes, atrapados en un ciclo perpetuo de vigilancia y contravigilancia. La libertad de movimiento era un privilegio revocado en nombre de la protección. La paranoia se había vuelto sistémica. La red de cámaras ocultas no se limitaba a los espacios comunes, sino que se extendía a las suites de invitados y a las oficinas de sus propios lugartenientes. Vicente podía, desde su despacho, observar cualquier estancia, escuchar cualquier conversación. Su poder no residía en la omnipresencia física, sino en la omnisciencia electrónica. La lealtad no se daba por sentada, se verificaba constantemente. La casa era un teatro donde se representaba una única obra, la invencibilidad de su dueño. Cada elemento, desde el grosor de los muros hasta la pureza del agua extraída del subsuelo, estaba diseñado para proyectar la imagen de un poder inexpugnable, eterno. Era una escenografía meticulosamente construida para convencer a los demás, y quizás a sí mismo, de que había creado un sistema inmune al caos y a la traición. El aislamiento geográfico se había traducido en un aislamiento psicológico total. Las noticias del baño de sangre en Ciudad Juárez llegaban a la fortaleza como informes abstractos, cifras en una pantalla, ecos distantes de una guerra que él dirigía por control remoto. El hormigón de los muros actuaba como un filtro moral, separando la orden de su consecuencia, la decisión de la sangre derramada. El dinero en efectivo,
que seguía llegando en cantidades industriales, era gestionado con la eficiencia de un banco central. Se contaban y empaquetaban los billetes en las salas del sótano, un trabajo metódico y silencioso realizado por contables que rara vez veían la luz del sol. El flujo de capital era la sangre que mantenía vivo al organismo de la fortaleza, bombeado a través de sus arterias secretas hacia paraísos fiscales y redes de blanqueo. A pesar de la opulencia, la casa carecía de vida. No había risas de niños, ni música que no fuera el zumbido de los servidores, ni el desorden propio de un hogar. Era un espacio funcional hasta el extremo, un cuartel general de lujo donde la emoción era considerada una vulnerabilidad. La única forma de afecto permitida era la lealtad canina de los guardias, una lealtad comprada y mantenida por el miedo. La ventana panorámica era el espejo de su alma. A través de ella, el mundo exterior aparecía como una realidad distante y controlable, un paisaje sin personas. Pero al mismo tiempo, el cristal blindado era la barrera que lo separaba de la vida real, la membrana que lo aislaba en su propia burbuja de poder. Podía verlo todo, pero no podía tocar nada. Los rituales de poder se extendían a la gestión del miedo. A veces, un subordinado sospechoso de deslealtad era convocado a la fortaleza y nunca más se le volvía a ver. Su desaparición se convertía en una leyenda susurrada entre los demás miembros de la organización, un recordatorio constante de que los mismos muros que los protegían podían convertirse en su tumba. La casa era juez, jurado y verdugo. El salón de baile, con sus candelabros de cristal y su suelo de parqué, permanecía siempre vacío. Era el espacio más inútil y por tanto el más revelador de la mansión. Un monumento a una vida social que nunca existió, una fantasía de normalidad y celebración en el corazón de una maquinaria de guerra. Su silencio era el testimonio de la soledad inherente al poder que allí se administraba. La tecnología de la sala de comunicaciones era el verdadero cerebro de la fortaleza. Desde allí se interceptaban las frecuencias de la policía y del ejército, se rastreaban teléfonos satelitales y se coordinaban los movimientos de la línea en las calles de Juárez. La guerra no se libraba con balas en el desierto, sino con información, con la capacidad de anticipar el movimiento del enemigo y de dirigir a sus propios peones con precisión letal. Esta existencia hermética creó una falsa sensación de omnipotencia. Rodeado de muros infranqueables y de una lealtad impuesta por el terror, Vicente Carrillo Fuentes llegó a creer que las reglas del mundo exterior no se aplicaban a él. Su fortaleza no era solo un refugio físico, sino una construcción ideológica que lo convenció de su propia invulnerabilidad. Sin embargo, la perfección del sistema contenía la semilla de su propia destrucción. La confianza ciega en la tecnología y en el aislamiento le hizo subestimar la capacidad de adaptación de sus enemigos y la persistencia de las fuerzas del Estado. Creía que controlaba todas las variables, sin darse cuenta de que la variable más peligrosa era su propia desconexión de la realidad. La casa, en su apogeo, funcionaba como un reloj suizo. Cada engranaje, desde el sicario en la torre de vigilancia hasta el contable en el sótano, cumplía su función con una precisión implacable. Era la materialización del sueño de un déspota, un universo ordenado, predecible y enteramente sometido a su voluntad. Pero el desierto que observaba a través de su ventana no era un lienzo vacío, era un ecosistema paciente, acostumbrado a devorar estructuras que desafiaban su inmensidad. La fortaleza era una anomalía, una cicatriz de hormigón en un paisaje que mide el tiempo en eones. Su solidez era una ilusión temporal. La quietud dentro de la fortaleza se estaba volviendo opresiva. El silencio ya no era un signo de control, sino de estancamiento. El aire, perfectamente filtrado y climatizado, se sentía viciado, carente del pulso impredecible de la vida. La máquina, de tan perfecta, había empezado a consumir su propio oxígeno. Desde su trono de cristal, en la cima de su poder, una nueva sombra comenzó a proyectarse en el paisaje. No provenía de un ejército rival visible en el horizonte, sino de dentro. Era la sombra de la repetición, del desgaste,
la certeza de que un sistema tan rígido y cerrado, al no poder doblarse, solo podía romperse. La invencibilidad se había convertido en su propia jaula. La perfección de un sistema cerrado es una ilusión óptica. Dentro de la fortaleza del desierto, la maquinaria del poder funcionaba con una precisión tan absoluta que ocultaba su propia fragilidad. Pero ninguna estructura, por sólida que sea, es inmune a la entropía. Las primeras grietas no aparecieron en el hormigón, sino en el tejido invisible de la lealtad y el miedo que sostenía el imperio. Eran fisuras capilares, casi imperceptibles, pero una vez abiertas, la presión del mundo exterior comenzaría a filtrarse inexorablemente. El primer temblor fue externo, una vibración constante y sorda que emanaba de la guerra de desgaste contra el cártel de Sinaloa. No fue un asalto frontal, que los muros habrían repelido con facilidad, sino una hemorragia lenta y metódica. Cada lugarteniente caído en las calles de Juárez, cada cargamento interceptado gracias a una traición, era un golpe que resonaba en los cimientos de la fortaleza. La casa estaba diseñada para resistir un asedio, no una plaga que consumía su imperio desde la periferia. La arquitectura de la invulnerabilidad se reveló impotente ante un enemigo que no atacaba los muros, sino las raíces. La fortaleza podía proteger el cuerpo de Vicente, pero no podía aislar su organización de la corrosión de una guerra sin cuartel. El dinero que antes fluía como un río subterráneo para alimentar la construcción y el lujo, ahora se desviaba para financiar una vendetta que consumía hombres y recursos a un ritmo insostenible. El organismo comenzaba a devorarse a sí mismo. La fractura decisiva, sin embargo, fue interna y emocional. El asesinato de su hermano Rodolfo Carrillo Fuentes en 2004 no fue una simple baja estratégica. Fue un colapso tectónico en la psique de Vicente. La noticia llegó a la sala de comunicaciones como una señal estática que cortó el zumbido de la omnipotencia. Por primera vez, los muros de hormigón no pudieron filtrar el dolor ni la humillación. La sangre de su propia sangre había sido derramada y la fortaleza no había servido de nada. La respuesta no fue la de un estratega, sino la de un hombre herido. La fría lógica que había regido su imperio fue sustituida por una furia ciega y vengativa. Desde su despacho, con la vista perdida en el desierto, ya no planificaba rutas ni calculaba beneficios, dictaba sentencias de muerte. La guerra dejó de ser un negocio para convertirse en un asunto personal, y esa pasión fue el primer disolvente que comenzó a corroer la estructura disciplinada de su poder. Esta espiral de violencia atrajo un nuevo tipo de atención. Ya no era solo la DEA o el ejército mexicano. Un periodista de investigación en El Paso, trabajando en la periferia del conflicto, comenzó a conectar los puntos entre las ejecuciones en Juárez y una red de empresas de blanqueo al otro lado de la frontera. Su arma no era un rifle, sino la paciencia. Sus municiones eran los registros públicos, las fuentes anónimas y los rumores que se escapaban de la organización. Una investigación periodística era una amenaza de una naturaleza que la fortaleza no estaba diseñada para combatir. Sus muros podían detener balas, sus sistemas podían interferir radios, pero no podían impedir que un nombre susurrado en un bar se convirtiera en un titular. La información era un gas que se filtraba por las rendijas más diminutas, inmune a las barreras físicas. El mito de la impenetrabilidad comenzaba a desmoronarse. Dentro de la mansión, la paranoia se transformó de un principio estratégico a una enfermedad autoinmune. Las cámaras de vigilancia, antes orientadas hacia el perímetro, parecían ahora mirar hacia adentro. Vicente empezó a ver la sombra de la traición en los rostros de su círculo más cercano. Las reuniones en los salones impersonales se cargaron de un silencio denso y acusador. Cada palabra no dicha era una conspiración potencial. El sistema de vigilancia que había creado para controlar a sus enemigos se convirtió en la herramienta de su propio tormento. Pasaba horas en su despacho, no observando el desierto, sino las grabaciones de sus propios hombres, buscando un gesto, una mirada, una pausa que delatara la deslealtad. La fortaleza, diseñada como un centro de mando, se estaba convirtiendo en una cámara de eco para sus propios miedos. Las grietas financieras no tardaron en aparecer.
la captura de un operador clave en una casa de cambio de El Paso. Gracias a la información que la inteligencia mexicana había cultivado durante años, congeló una de sus principales arterias de blanqueo. El flujo de efectivo, aunque todavía inmenso, se volvió irregular. Por primera vez, hubo que aplazar pagos, reducir gastos. El mantenimiento de la fortaleza, con su insaciable apetito de energía y personal, empezó a resentirse. Los signos eran sutiles, pero para los habitantes de la casa eran alarmantes. Un generador que fallaba durante unos minutos, sumiendo los pasillos en una oscuridad momentánea. Una partida de mármol de repuesto que no llegaba. La reducción del personal de servicio, que dejaba una fina capa de polvo del desierto sobre superficies que antes estaban inmaculadas. La casa estaba perdiendo su brillo, su aura de perfección infinita. La deslealtad finalmente brotó del lugar más impensable, la familia. Un sobrino, educado en la opulencia del imperio, pero hastiado de la violencia y el aislamiento, cometió un error. Una conversación imprudente por un teléfono no seguro, una queja sobre la paranoia de su tío. Fue una pequeña indiscreción, pero fue suficiente. La escucha de la DEA captó la fisura en el núcleo del clan. Los muros de la mansión no podían contener la debilidad humana. Podían imponer una disciplina de hierro, pero no podían legislar los pensamientos ni las frustraciones. La lealtad de sangre, el pilar sobre el que se había construido la dinastía Carrillo Fuentes, se demostró tan vulnerable como cualquier otra. La fortaleza fue concebida para proteger a la familia, pero se había convertido en su jaula, y algunos de sus miembros anhelaban escapar. Desde su ventana panorámica, el desierto ya no parecía un dominio controlado, sino un vasto océano de amenazas. Las luces lejanas de los coches en la carretera, que antes eran insignificantes, ahora eran posibles convoyes enemigos. El viento que aullaba contra el cristal blindado parecía llevar los susurros de los traidores. Su trono de observación se había convertido en el puesto de un centinela asediado. La fortaleza comenzó a sentirse menos como un refugio y más como una diana. Su propia leyenda, la de la inexpugnable ciudadela del desierto, la convertía en el objetivo final, el premio simbólico cuya caída significaría el fin del cártel de Juárez. La estructura que debía garantizar su permanencia se había convertido en el monumento que todos querían derribar. Una noche, durante una de las raras tormentas del desierto, una filtración apareció en el techo de una de las salas subterráneas, una mancha oscura de humedad que se extendía lentamente sobre el hormigón pintado de blanco. Era un defecto de construcción menor, insignificante, pero para los pocos que la vieron, su simbolismo fue devastador. El mundo exterior, con su caos y su decadencia, estaba encontrando la manera de entrar. La confianza entre los lugartenientes se evaporó. Sabiendo que estaban siendo vigilados por su propio jefe y cazados por sus enemigos, empezaron a tomar sus propias precauciones. Crearon canales de comunicación secretos, establecieron sus propias redes de seguridad. La estructura jerárquica y centralizada que emanaba de la fortaleza comenzó a fragmentarse en feudos semiautónomos. El aislamiento de Vicente se volvió casi total. Ya no confiaba en los informes que le traían, sospechando que eran manipulados. Se desconectó de la gestión diaria de la guerra, dejando un vacío de poder que sus subordinados y sus enemigos se apresuraron a llenar. El rey se había atrincherado tanto en su castillo que ya no gobernaba el reino. La idea de abandonar la fortaleza, antes impensable, comenzó a flotar en el aire estancado de los pasillos. Ya no era el corazón del imperio, sino su punto más vulnerable, un ancla que lo ataba a un lugar mientras el campo de batalla se volvía cada vez más fluido y peligroso. El organismo, para sobrevivir, necesitaba desprenderse de su propio caparazón. La última imagen de esa era de falsa seguridad es la de Vicente, de pie ante su ventana, observando la noche. No hay luces enemigas en el horizonte, ni convoyes acercándose, solo la inmensidad negra del desierto. Pero la amenaza ya no está fuera. Está en el reflejo que le devuelve el cristal blindado. La imagen de un hombre solo,
atrapado en una fortaleza que se resquebraja desde dentro, sitiado no por un ejército, sino por el peso de su propio poder en ruinas. El final no llegó como un asalto frontal, con tanques derribando los muros en una batalla épica. La fortaleza no cayó por la fuerza bruta que tanto se había preparado para repeler. Su fin fue una violación silenciosa y metódica, un procedimiento burocrático respaldado por la fuerza abrumadora del Estado. La soberanía del desierto fue revocada no por un ejército rival, sino por una orden de registro, un documento que convertía el santuario en una escena del crimen. El sonido que anunció la caída no fue el de una explosión, sino el zumbido distante y creciente de hélices cortando el aire frío del amanecer. Helicópteros de la Marina y de la Policía Federal aparecieron sobre el horizonte, no como una fuerza de asalto, sino como observadores implacables, ojos mecánicos que anulaban la ventaja estratégica de la lejanía. El aislamiento, que había sido su mayor defensa, se convirtió en su trampa, exponiendo la casa en la inmensidad del páramo. Los convoyes de vehículos blindados avanzaron por el camino de acceso sin encontrar resistencia. Los puestos de vigilancia, que en su día fueron nidos de sicarios, estaban abandonados. La organización se había descompuesto desde dentro mucho antes de que llegara el golpe final. La puerta principal, diseñada para resistir el impacto de un camión, fue abierta con la calma de quien sabe que ya no hay nadie al otro lado para defenderla. El asalto fue una disección. Equipos de fuerzas especiales y peritos forenses se desplegaron por el interior con una eficiencia ensayada. No había gritos ni disparos, solo el eco de las botas tácticas sobre el mármol y las órdenes susurradas por radio. La casa, que había sido el centro de un universo de violencia, se vio sometida a la violencia fría y sistemática de la ley. Sus pasillos, antes dominios de un poder absoluto, se convirtieron en corredores de evidencia. La fortaleza fue volteada como un guante, su anatomía secreta expuesta a la luz fluorescente de las linternas. Los agentes, guiados por informantes y por la lógica paranoica de la propia construcción, comenzaron a buscar las anomalías. Golpeaban las paredes, buscando el sonido hueco que delatara un doble fondo. Utilizaban escáneres de densidad para localizar las cámaras acorazadas que no aparecían en ningún plano. La primera pared falsa cedió, revelando no un tesoro, sino una armería. Decenas de rifles de asalto, granadas y equipos de comunicación, todo meticulosamente ordenado. Era el arsenal de un ejército privado, la prueba material de que la casa no era un hogar, sino un cuartel general. Cada arma fue catalogada, fotografiada y etiquetada, despojada de su poder letal y convertida en una pieza de un expediente judicial. El despacho con la ventana panorámica, el antiguo trono del poder, fue el epicentro de la búsqueda. Los muebles de lujo fueron apartados sin ceremonia. Los agentes levantaron las tablas del suelo de madera exótica, descubriendo un compartimento que contenía libros de contabilidad detallados, discos duros y memorias USB. La arquitectura, diseñada para ocultar, se convirtió en la delatora de sus propios secretos. La gran caja fuerte de la cámara acorazada subterránea no fue volada, sino abierta por especialistas durante horas. Su contenido no era solo dinero, sino documentos, escrituras de propiedad, identidades falsas, listas de pagos a funcionarios. La riqueza material era secundaria. El verdadero tesoro era la información, el mapa que conectaba la fortaleza del desierto con las estructuras de poder en el mundo exterior. Los símbolos de opulencia fueron desmantelados uno a uno. Los cuadros que colgaban en los salones, copias de obras de arte o piezas de artistas locales comprados para blanquear dinero, fueron retirados de las paredes. Dejaron tras de sí rectángulos de un color más pálido, fantasmas de una riqueza que ya no existía, siluetas que acentuaban el vacío. El lujo se convirtió en un obstáculo para la investigación. Los gruesos revestimientos de mármol de los baños tuvieron que ser perforados en busca de compartimentos ocultos. Los candelabros de cristal fueron desmontados para asegurar que no contenían micrófonos o cámaras. Cada objeto de vanidad fue tratado con la sospecha de que era cómplice de un crimen. En las salas insonorizadas del sótano, los equipos forenses aplicaron luminol.
Bajo la luz ultravioleta, las paredes y los desagües del suelo revelaron un resplandor azul espectral. Eran las manchas invisibles de la sangre, los testimonios químicos de la violencia que el hormigón había absorbido. La casa confesaba los crímenes que su dueño nunca admitiría. La red de túneles subterráneos, el último recurso de escape, fue mapeada por completo. Los agentes siguieron las galerías de hormigón hasta sus salidas, camufladas a cientos de metros en el desierto. La ruta de huida, el triunfo final de la ingeniería paranoica, se convirtió en un apéndice más de la escena del crimen, una prueba de la premeditación y la escala de la organización. El proceso de registro duró días. La casa, antes un organismo hermético y autosuficiente, fue completamente eviscerada. Sus sistemas eléctricos fueron cortados, sus depósitos de agua vaciados, sus comunicaciones silenciadas. La máquina que había administrado un imperio fue apagada pieza por pieza, hasta que solo quedó la carcasa inerte. La ventana panorámica, el ojo del poder, fue cubierta con plásticos y cinta de embalar después de que los peritos tomaran huellas dactilares de su superficie. El cristal blindado que una vez enmarcó un reino ahora reflejaba el interior desmantelado de la habitación. El mundo ya no estaba fuera para ser observado. El mundo había entrado y lo había conquistado todo. Cuando los equipos se marcharon, dejaron tras de sí un caos ordenado. Muebles apilados, cables colgando, agujeros en las paredes y el suelo marcado con tiza y números de evidencia. La opulencia había sido profanada por la necesidad forense. La fortaleza ya no era un palacio ni un búnker. Era una tumba abierta, un cuerpo sometido a una autopsia. El silencio que regresó al desierto era diferente al de antes. Ya no era el silencio del control y el poder aislado. Era el silencio del vacío, de la ausencia total de propósito. La casa había sido despojada de su función, de sus secretos y de su alma. Era un esqueleto de hormigón esperando a que el tiempo y el viento terminaran el trabajo. El poder que se había solidificado en aquellos muros se había evaporado. Se había disuelto en informes policiales, en cajas de pruebas y en testimonios de testigos protegidos. La estructura física permanecía, pero su esencia, la creencia en su propia invulnerabilidad, había sido demolida de forma irrevocable. La ruina no comenzó con la decadencia física, sino con la revelación de que la impenetrabilidad era solo una idea. Una vez que las puertas fueron abiertas y sus secretos expuestos, la fortaleza se convirtió en lo que siempre fue en el fondo, una elaborada y costosa escenografía para ocultar la fragilidad de un hombre. Entonces, ¿dónde reside realmente el poder? ¿En el hormigón o en lo que sobrevive a su caída? Si las historias que se esconden tras los muros son las que le fascinan, suscríbase y siga explorando con nosotros las ruinas de los grandes imperios. El final del hombre fue una antítesis de la grandiosidad de su fortaleza. Vicente Carrillo Fuentes fue capturado en octubre de 2014. No en medio de un tiroteo apocalíptico, sino en la prosaica normalidad de un control de carretera en la ciudad de Torreón. No había convoy de guardaespaldas, ni armas chapadas en oro. Solo un hombre de mediana edad al volante de un coche modesto, cuya apariencia anónima desmentía la leyenda del temido Viceroy. El arquitecto del terror, despojado de sus muros, se reveló como un fugitivo cansado, un fantasma que había sobrevivido a su propio imperio. Hoy cumple condena en una prisión de máxima seguridad. El hombre que construyó un universo hermético para escapar de cualquier forma de control externo, ahora habita en un espacio donde cada minuto de su existencia está regulado por el mismo estado al que desafió. Su celda, un cubo de hormigón funcional y anónimo, es la ironía final de su biografía. La fortaleza del desierto fue una prisión de lujo autoimpuesta. La actual es una jaula real, desprovista de cualquier ilusión de poder. El aislamiento que eligió como arma se ha convertido en su castigo definitivo. Y la casa, su otro yo de hormigón, corrió un destino paralelo. Tras ser catalogada, desmantelada y vaciada por las autoridades, se convirtió en una propiedad maldita. Un elefante blanco manchado por un estigma demasiado profundo
para ser vendido o reutilizado. El gobierno la abandonó a su suerte, y en ese vacío comenzó su segunda muerte. Primero llegaron los saqueadores, despojándola de los últimos vestigios de su opulencia profanada, arrancando cables, tuberías y marcos de ventanas, dejando solo las heridas abiertas en las paredes. La estructura fue desollada, su esqueleto expuesto a la intemperie. El mármol de Carrara fue arrancado del suelo, los paneles de maderas exóticas apalancados de los muros. El silencio que siguió al frenesí del pillaje fue el de un campo de batalla después de la masacre. La fortaleza, que una vez fue el corazón de un sistema financiero ilícito, ya no contenía nada de valor. Solo quedaba el hormigón, el material primigenio de la ambición y la paranoia, ahora inútil y desnudo. Después del hombre, la naturaleza comenzó su asedio paciente e imparable. El viento del desierto, que antes aullaba contra un cristal impenetrable, ahora fluye libremente por los pasillos, arrastrando arena que se acumula en las esquinas de los salones vacíos. La vegetación del páramo se abre paso a través de las grietas del patio, y el sol implacable cuece y agrieta el hormigón de los techos. El desierto, que fue el primer foso de la fortaleza, se ha convertido en su sepulturero. La gran ventana panorámica del despacho, el ojo del poder, ya no existe. Sus fragmentos de cristal blindado yacen en el suelo, mezclados con el polvo y los escombros, brillando como dientes rotos bajo la luz del sol. El marco vacío ahora encuadra el desierto no como un dominio controlado, sino como una presencia invasora. La vista que una vez fue el privilegio de un rey solitario es ahora un portal abierto a la ruina, a través del cual el mundo exterior por fin mira hacia adentro sin ser observado. La ruina se ha convertido en un mito tangible, una cicatriz en el paisaje que atrae a curiosos y narradores de historias. Es un destino para quienes buscan tocar los restos de una era de violencia extrema, un escenario para fotografías de la decadencia. Sus muros cubiertos de grafitis son el testamento final de su derrota. La fortaleza que fue construida para imponer un silencio de terror ahora sirve como lienzo para voces anónimas. Ya no es una casa, sino un memorial involuntario, concebida para proyectar una imagen de permanencia, de un poder tan sólido como la roca. La mansión se ha convertido en el símbolo más elocuente de su propia fragilidad. Cada muro que se desmorona, cada viga de acero que se oxida, narra la historia de un imperio que se consumió a sí mismo. La estructura que debía garantizar un legado se ha transformado en la prueba física de que todo poder construido sobre el miedo está destinado a convertirse en escombros. El hombre y la casa comparten el mismo epílogo. Él, reducido a un número en el sistema penitenciario, borrado de la vida pública. Ella, reducida a una carcasa de hormigón, borrada lentamente del paisaje por la erosión. Ambos, el creador y su creación, son ahora fantasmas, ecos de un poder que alguna vez pareció absoluto y que hoy solo existe en los archivos judiciales y en el silencio polvoriento del desierto. Quizás lo que construimos dice menos de nuestro poder que de nuestro miedo a ser borrados. La fortaleza no era una declaración de fuerza, sino un grito de terror contra la insignificancia, un intento desesperado de solidificar una identidad que se sabía prestada. Al final, los muros más gruesos no pudieron contener el vacío que llevaban dentro. En la inmensidad del desierto de Chihuahua, el esqueleto de hormigón ya no es el cadáver reciente de un poder. Es una lección fósil, una parábola sobre la arquitectura de la autodestrucción. Su silueta contra el horizonte no habla de un imperio caído, sino de la certeza de que toda fortaleza erigida para aislarse del mundo acaba convirtiéndose, inevitablemente, en su propia tumba. Si historias como esta le hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbase para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.